Qué hermoso privilegio estar juntos en esta mañana. Muy feliz sábado a cada uno de ustedes y a aquellos que nos siguen también por la transmisión de internet. Quiero decirles que junto a mi esposa y a nuestro hijo consideramos un enorme privilegio poder estar juntos en esta mañana en una iglesia tan querida como la iglesia de Palermo. Hablando un ratito ahora en el tiempo anterior al culto con algunos de ustedes, estábamos recordando no tiempos viejos, sino tiempos anteriores, ¿verdad? Que ya han pasado unos cuantos años. Algunos de los recuerdos queridos que tenemos aquí de la iglesia de Palermo es precisamente haber llegado en el año 1986, hace 30 años atrás, a esta iglesia junto con mi familia, y mi papá, por supuesto, en ese tiempo fue el pastor hasta el año 1990. Pero no solamente, bueno, creo que ellos hoy iban a tratar de conectarse desde Libertador San Martín también en esta transmisión. No solamente ese fue un tiempo muy especial, muy lindo, de hermosos recuerdos en lo personal, lo mismo nuestra familia, sino que también hubo varias cosas interesantes con el correr del tiempo. Esta fue la iglesia donde se conocieron mi hermana y quien es hoy su esposo, el pastor Walter Leú, y se casaron aquí también en el año 1988. Mi esposa, Leticia Riner, también fue miembro de esta iglesia ya unos años después, durante los años 90, 1992 a 1996. Y la última escala que hicimos acá, yo creí que hacía menos tiempo, pero en pocas semanas más, en 3 semanas más, van a ser 9 años que estuvimos aquí y Dios me concedió el privilegio de oficiar el casamiento de Iván y Marchisa Cutuli. Y yo creía que hacía unos poquitos años y ya casi estamos cumpliendo en un año más una década, ¿verdad? Así que consideramos algo muy, pero muy especial poder estar en esta queridísima iglesia de Palermo juntos en esta mañana. Que Dios los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Y antes que me olvide, quiero compartirles los saludos de los miembros de 3 iglesias o 3 congregaciones del distrito en el cual soy pastor. No en la misma ciudad de Dallas, sino en el área metropolitana cercana a Dallas. Y ellos mandan un saludo especial para ustedes en esta mañana. ¿Y cuántos de ustedes quisieran devolver ese saludo para que no quede solamente aquí, verdad? Somos parte de una misma familia y qué lindo poder estar juntos en esta mañana después de un tiempito, unos días, unos años, ¿verdad? Quiero invitarlos en esta hora a que ustedes me acompañen abriendo sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1. Y vamos a estar en un momento más leyendo algunos versículos claves de este capítulo, especialmente a partir del versículo 8 en adelante. Pero antes de leer, quisiera compartir con ustedes algunos datos de cuándo y cómo fue escrita esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses desde la ciudad de Corinto y él escribe teniendo en su corazón el deseo de poder estar presente con ellos, pero por las circunstancias desfavorables que habían llevado a la expulsión de ellos, de los apóstoles, de Pablo, Timoteo y Silas, de Tesalónica, ahora tenía que comunicarse por carta a través de la distancia y poder comentarles algo que, a pesar de la tristeza que él tenía de no poder estar en persona por esta circunstancia, algo que le estaba alegrando su corazón, y de eso vamos a hablar en un momento más. Tesalónica era una de las ciudades más
significativas, más importantes del mundo antiguo. Para que ustedes tengan una idea, contaba con unos 200.000 habitantes. Hoy nos parece poco, pero en ese tiempo no era poca cosa tener una ciudad 200.000 habitantes. La ciudad de Tesalónica tenía un historial interesante. Llevaba el nombre de una de las hermanas de Alejandro Magno. Y en ese tiempo también era uno de los centros comerciales más importantes del Imperio Romano. Algunos historiadores dicen que tal vez estaba entre los dos centros más importantes de comercio del mundo antiguo. Y la ciudad de Tesalónica contaba también con algunos elementos interesantes. Por ejemplo, ellos, si bien dependían del Imperio Romano, Roma les había dado una cierta autonomía. Así que no era la ciudad autónoma de Tesalónica, pero era semiautónoma, ¿verdad? Tenían privilegios que no tenían otras ciudades. Y es a esta ciudad donde Pablo, Timoteo y Silas habían llegado un tiempo atrás. No sabemos exactamente cuánto, quizás semanas o meses habían transcurrido desde que ellos habían estado, Pablo, Timoteo y Silas, en la ciudad de Tesalónica. Y ahora les está escribiendo a través de la distancia a esta ciudad que no solamente era un centro importante de comercio, sino que era una ciudad también marcada o caracterizada por la idolatría. Y allí los apóstoles habían predicado con denuedo, con valentía, el Evangelio. Se había formado el primer grupo de creyentes cristianos. Y ahora Pablo les escribe desde Corintos y les dice, más de una oportunidad, que él anhelaría más que cualquier otra cosa estar junto con ellos, pero las circunstancias no se lo permiten. Sin embargo, hay algo que le está trayendo consuelo y alegría al corazón del apóstol Pablo. Vamos a leer juntos el versículo 8. Vamos a leer juntos el versículo 8, que dice lo siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, eso es la parte norte o al norte de lo que es hoy Grecia, y Acaya, lo que sería hoy Grecia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una de las palabras que usa el apóstol Pablo allí al comenzar este versículo llamó o captó mi atención. La mayoría de nuestras Biblias tal vez utilizan la palabra divulgada al principio del versículo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. Hay otras versiones que dicen difundida, pero tal vez varios de ustedes tienen una traducción diferente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna Biblia que dice algo diferente? ¿Qué dice? Ah, me gusta esa traducción. Dice resonado, porque partiendo de vosotros has resonado. Una versión antigua del Monseñor Straubinger dice repercutido, que es una idea similar que hace referencia a algo que escuchamos. Hace referencia, la palabra original literalmente es la palabra eco, de donde recibimos nuestra palabra eco. La única diferencia es que en castellano solamente tenemos el sustantivo y aquí Pablo lo usa como un verbo, literalmente hacer eco. Él dice que saliendo o partiendo de ellos la palabra de Dios había hecho eco o había resonado a tal punto que este eco había llegado a todas partes allí de Grecia, de Macedonia, y esto estaba trayendo una cierta medida de consuelo también al apóstol Pablo, porque a través de la distancia él estaba escuchando buenas noticias acerca de los tesalonicenses. ¿Les gustaría saber de qué se trataba este eco resonante que estaba escuchando desde la distancia, desde los kilómetros que los separaba el apóstol Pablo acerca de los tesalonicenses? ¿Cuántos quisieran saber? Ah, bueno, si son más de la mitad, avanzamos, ¿verdad? Muy bien, ahí vamos. Avanzamos con el primer elemento y leemos
continuamos leyendo el versículo 9, que dice lo siguiente. ¿De qué se trataba este eco resonante? Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y qué dice a continuación, y cómo os convertisteis de los ídolos. En primera instancia, este eco resonante transmitía que los tesalonicenses habían dejado atrás los ídolos. Posiblemente hoy en día nos resultaría difícil comprender plenamente el tipo de cambio que los tesalonicenses habían experimentado, los primeros creyentes cristianos de Tesalónica, a través del poder y de la gracia de Cristo, de imágenes humanamente creadas al Creador de todo el universo. Sería difícil exagerar las connotaciones de una transformación semejante. Después de todo, desde la ciudad de Tesalónica, me imagino que en días muy claros y despejados, se podía ver como a unos 80 kilómetros al sur, la cumbre nevada del Monte Olimpo, la habitación, ustedes saben, mística y de todo el panteón de dioses griegos. Así que realmente la ciudad de Tesalónica era una ciudad también caracterizada por la misma idolatría de otras ciudades del mundo antiguo. ¿Pueden ustedes imaginarse los comentarios de la gente que estaban haciéndose eco de lo que había sucedido en las vidas de estos primeros creyentes? ¿Pueden imaginarse ustedes a dos personas que se encontraban por la calle y uno le decía al otro, esta gente, estos nuevos cristianos, están adorando a un Dios invisible? Y tal vez la otra persona les hubiera dicho, ¿qué? ¿A un Dios invisible? Sí. Y a su Hijo Jesús, que dicen que vino a dar su vida por el mundo. Tal vez la otra persona le podría haber dicho, no te puedo creer. Pero sí, los informes eran ciertos, el testimonio era evidente, y aunque parecía una idea descabellada para mucha gente de ese tiempo, evidentemente el cambio que ellos habían experimentado en sus vidas era algo tan notable que todo el mundo estaba haciéndose eco de lo que había sucedido en las vidas de ellos. No en vano esta noticia se estaba extendiendo como un eco resonante. Los tesalonicenses habían dejado atrás los ídolos. Pero es interesante notar que esta no era la única clase de idolatría que existía en Tesalónica. No solamente adoraban a dioses de madera, de piedra, sino que todas las formas prácticamente imaginadas de pecado se practicaban casi con impunidad en la Tesalónica de tiempos bíblicos. Y es por eso que esta noticia estaba causando tanto impacto. Más adelante el apóstol Pablo, por ejemplo, declara en Efesios 5:5 a la inmoralidad y a la avaricia, por ejemplo, como formas de idolatría. Por suerte esas cosas ya no existen más en nuestros días, ¿verdad? Ya no nos afectan. ¿O será que me equivoco? Tal vez reciben otros nombres diferentes. Tal vez hoy las conocemos con nombres como materialismo, secularismo, gratificación de los sentidos, autosuficiencia, sensualidad, la lista podría continuar. Aún las cosas buenas pueden llegar a ocupar el primer lugar en nuestras vidas, un lugar que únicamente le pertenece a nuestro Dios. Y esa no es menos idolatría que la que practicaban tal vez los tesalonicenses. De la misma manera, los tesalonicenses estaban expuestos a todo tipo de tentaciones imaginables. Algunos creen a veces que el pecado es una invención moderna, ¿verdad?, de nuestra generación. Pero pensemos por un momento en la Tesalónica de tiempos bíblicos, de tiempos apostólicos. Otros creen que hoy la libertad es tan grande
las tentaciones son tan atractivas, las presiones son tan fuertes, que es prácticamente imposible obedecer a Dios. Sería interesante que le dijéramos eso a algunos de los primeros creyentes de Tesalónica, conversos del apóstol Pablo. ¿Saben lo que nos dirían? ¿O nos responderían? Excusas. Si tú y yo tuviéramos la oportunidad de recorrer las calles de Tesalónica de tiempos bíblicos, no han quedado muchas ruinas visibles porque esa ciudad, creo que es la ciudad de Tesalónica, actualmente ha sido habitada en forma continua desde tiempos bíblicos hasta la fecha. Pero si vos y yo pudiéramos recorrer las calles de Tesalónica de tiempos bíblicos, descubriríamos que muchas de las cosas que hoy se practican medianamente en tinieblas o con ciertas restricciones, en Tesalónica eran practicadas a la luz del día y sin limitaciones. Películas censuradas para menores de 21 o 18 años, jamás se había escuchado tal cosa. La inmoralidad era pan de todos los días, sin restricciones. No solamente su práctica era tolerada, sino que se la promovía activamente en el culto a deidades paganas, conocidas como Kaviri y otras deidades paganas, donde se realizaban ritos de fertilidad. Ustedes conocerán también de lo que sucedía en Éfeso con Diana y todas las mujeres que participaban ahí en el templo de Diana. Era una situación similar en la ciudad de Tesalónica. Y no en vano, la noticia de la conversión de los primeros creyentes cristianos se estaba repercutiendo como un eco resonante. Los creyentes de Tesalónica habían dejado atrás los ídolos de todo tipo. Y creo que nosotros haríamos bien en escuchar este eco. Y de paso, esto es lo maravilloso del Evangelio, y es que verdaderamente no hay problema tan complejo y difícil que Dios no pueda ayudarnos a resolver si nosotros ponemos nuestra voluntad y nuestra decisión de su parte. Literalmente no hay nada imposible para Dios si tú y yo nos aferramos de Él y le pedimos poder para vencer esas tentaciones. No hay problema que sea tan complejo y tan difícil que no nos pueda ayudar a resolver. No hay hábito ni vicio que esté tan adherido que Él no nos pueda ayudar a desarraigar. No hay pecado que sea tan grande que Dios no nos pueda ayudar y, por supuesto, perdonar, ayudar a vencer y perdonarnos. No hay caso que sea tan desesperado que Él no pueda rescatar. Yo no conozco exactamente dónde está tu vida hoy, pero creo que estos son buenas noticias. El testimonio de los conversos de Tesalónica permanece como un monumento perenne del poder transformador de la gracia de Cristo. Y tú y yo haríamos bien en esta mañana en escuchar este eco resonante que nos llega desde tiempos bíblicos. En segundo lugar, no solamente ellos, o el apóstol Pablo y Timoteo y Silas, habían escuchado que los creyentes de Tesalónica habían dejado atrás a los ídolos, sino que lo habían hecho con un propósito bien definido. ¿Qué dicen allí sus Biblias y mi Biblia? Ellos mismos cuentan, versículo 9, de nosotros, la manera que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios y con qué propósito. Esa palabra para es muy importante, no está ahí por casualidad. Para indica con el propósito ¿de qué? De servir al Dios vivo y verdadero, con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, no solamente ellos habían dejado atrás los ídolos, sino que lo habían hecho con el propósito distintivo de servir al Dios vivo y verdadero. No habían abandonado los ídolos simplemente por el mero gusto de hacerlo,
sino que lo habían hecho con un objetivo único en mente, y era servir al Dios vivo y verdadero. Y creo que en esta mañana haríamos bien en escuchar este eco. Tal vez la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana, y creo que aquí hay encerrado una lección importantísima para nosotros, es la siguiente: ¿cómo te conocen aquellos que te rodean? ¿Será que te conocen a vos y a mí solamente por las cosas que no haces o que no hacemos? ¿O será que los que nos rodean nos conocen también por las cosas que sí hacemos? ¿Será que mi religión, será que tu religión es una religión solamente de noes? ¿O será que es una religión también de síes? Y esto no es un detalle menor, es un asunto muy importante. Cuán triste es que a veces, como cristianos, aún como adventistas, otros nos puedan llegar a conocer solamente por las cosas que no hacemos y no por las que podríamos y deberíamos estar haciendo. Recuerdo hace ya varios años atrás, en una reunión de pastores, nos estaba acompañando en ese momento uno de los evangelistas más conocidos en el mundo de habla inglesa, y él nos relató un incidente que le ocurrió ya hace unos cuantos años atrás, en uno de sus viajes dentro de Estados Unidos, yendo a dar campañas evangelísticas a una ciudad a otra. En cierta ocasión le tocó estar sentado en el avión. Cuando él se sentó, vino a su lado una chica, una señorita joven, atractiva, y para la hora que pasaron sirviendo la comida, bueno, ustedes tienen que pensar que hace años atrás se servía un poco más, ahora hasta los maníes los regatean y más en vuelos cortos o de cabotaje, pero en ese tiempo servían alguna cosita y bueno, en algún momento pasa la azafata y como es clásico había dos opciones: menú de pasta o menú de cerdo. Y cuando le ofrece al pastor, que me imagino que estaba allí del lado del pasillo, le ofrece primero a él: ¿qué quiere usted? ¿Menú de pasta? Menú de cerdo. Ese día no sé qué era, pero era algo de cerdo. Y por supuesto el pastor le dijo: quiero el menú de pasta. Y cuando se dirige a la chica, que se acababa de sentar hace un ratito a su lado, ¿qué quería? Ella también dice: yo quiero pasta. Y la azafata le dice: ay, me vas a tener que perdonar, acabo de darle al caballero que está a tu lado la última bandejita con pasta. ¿No te daría lo mismo comer cerdo? Y la chica dice: no, yo no como cerdo. No, quiero pasta. Bueno, ahora si ustedes hubieran estado en los zapatos del pastor, que todavía vive, él está jubilado y creo que sigue dando por ahí campañas de evangelismo. Si ustedes hubieran estado en los zapatos del pastor, ¿a cuántos les hubiera interesado saber por qué la chica no comía cerdo? A ver, ¿nada más? ¿Tan pocos? Entonces no les cuento. No, sí, les cuento. Por supuesto, el pastor entabló una pequeña conversación con la chica y se enteró la razón por la que ella no comía cerdo. ¿Quieren saber cuál era? La chica no era adventista, pero su novio era adventista. La razón por la que no comía cerdo. Y bueno, el pastor siguió hablando con ella y después de un ratito, en el transcurso de la conversación, le preguntó: ¿alguna vez tu novio te habló de Cristo? ¿Te presentó a Cristo, nuestro Salvador? Esta chica le dijo: nunca, nunca. Ahora no sé qué les parece eso a ustedes, pero para mí es una tragedia. Imagínense, novios. Ella había adoptado incluso el estilo de vida de su novio, sabía que no se comía cerdo, pero no conocía de Cristo. El pastor en el resto del viaje y de la conversación le presentó a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, y ella lo aceptó por primera vez en su vida en el transcurso de ese vuelo. Imagínense ustedes.
no sé cuántos meses o años habrán estado de novios y su novio nunca le había hablado de Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿será que está mal que dejemos las cosas que la Biblia dice que tenemos que dejar? No, debemos dejar, y aquí dice claramente que ellos habían dejado atrás los ídolos, pero los habían dejado con un propósito único y singular en mente, y era el propósito de hacer ¿qué? De servir al Dios vivo y verdadero. No lo habían hecho simplemente por el gusto de hacerlo. Y en esta mañana es nuestro deseo, nuestro anhelo, que podamos imitar la conducta de los primeros creyentes de Tesalónica. Y precisamente, si en esta mañana vos sentís que tu experiencia espiritual está limitada a los noes, y si queremos hacer listas de no a esto, no a aquello, podemos hacer cualquiera de nosotros una lista bien larguita, ¿verdad? Pero si nuestra experiencia espiritual está limitada a una lista de noes, es muy probable que esa experiencia hasta el día de hoy haya sido bastante miserable. Yo quiero invitarte en esta mañana, siguiendo el ejemplo de estos primeros creyentes, a que participemos juntos de la aventura de descubrir el gozo de una relación plena con Cristo Jesús. Y no hay otra manera que podamos vivir en contacto, en comunión, en amistad con Él en nuestra vida diaria. El Señor no solo desea que dejemos atrás, a un lado, nuestra vida vieja de pecado, sino que Él desea y anhela que esto sea el comienzo de una nueva vida de servicio en sus filas. Y es por eso que en esta mañana te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí quisiéramos reconsagrar nuestras vidas al servicio de Dios? No solamente dejar lo malo, sino extendernos hacia lo bueno. Y quizás alguno de ustedes en esta mañana aquí se esté preguntando, ¿cómo puedo servir a Dios? Tal vez no tengo la preparación o los dones, especialmente aquellos dones más llamativos o espectaculares que otros tienen. Pero a vos te respondo en esta mañana, Dios está listo para utilizarte en forma poderosa en su causa, allí donde estás y ahora, si solamente te pones a su disposición y permitís que Él comience a utilizarte. Claro, tal vez esto implica descubrir cuál es mi don, pero lo más importante es tirarse a la pileta. Y ustedes recuerdan, esto no es ciencia espacial, ¿verdad? Es bien clarito. Jesús dijo que los talentos que vos y yo usamos son talentos que se multiplican. Los talentos que no usamos, ¿qué sucede? Son talentos que se atrofian y terminan perdiéndose. Tenemos un profesor amigo colombiano que él dice, si tu único don, tu único talento es sonreír, sonreí aunque no tengas dientes. Algo vamos a poder hacer para Cristo allí donde Él nos puso. Me acuerdo hace años atrás cuando llegamos una vez con mi esposa, recién casaditos, año 97, después de trabajar 2 años de pastor, llegamos a la Universidad de Andrews en Michigan para hacer la maestría. Y no nos tocó vivir en el mismo campus universitario, sino en el pueblo de Berrien Springs. Nos tocó vivir fuera de la universidad y uno llega ahí y no conocíamos a nadie. Nuestros compañeros, vecinos de departamentos, no conocíamos absolutamente a nadie. Y me acuerdo que no habían pasado, yo creo que pocas horas, y escuchamos que alguien toca la puerta. Y cuando abrimos la puerta, tuvimos que mirar hacia abajo. Eran 2 chiquitos, 2 nenitos de alguno de los vecinos, tal vez ahí estudiantes. No me acuerdo la edad que habrán tenido, pero tuvimos que mirar bien abajo. Y ellos venían con
un paquete, un plato con galletitas caseras que había hecho la madre y querían darnos la bienvenida como vecinos. ¿Será que necesitamos de grandes cosas para empezar a servir al Señor? ¿Cuántos creen que eso causó un impacto muy grande en nuestras vidas? Si no lo hubiera causado, no nos acordaríamos después de 19 años, ¿verdad? No nos acordaríamos. Imagínense, una galletita que alguien le lleva a un vecino, le dice bienvenido al barrio, capaz que te sentís solo, pero acá estamos para ayudarte en lo que sea posible. Uno se queda derretido. ¿Y será que a veces nos complicamos mucho las cosas a la hora de querer compartir a Jesús con otros? Hoy haríamos bien en escuchar este eco que nos llega desde Tesalónica. Ellos habían dejado atrás los ídolos, pero con un propósito: servir al Dios vivo y verdadero. Así que sonreí o sonriamos aunque no tengamos dientes. Que el Señor nos ayude a usar lo que tenemos en mano, porque si no, aún eso lo vamos a perder, ¿verdad? En tercer lugar, pero no por eso menos importante, versículo 10. Dice allí el versículo 10 que este eco resonante no solamente transmitía que ellos habían dejado los ídolos de todo tipo atrás, no solamente transmitía que ellos estaban sirviendo de todo corazón al Dios vivo y verdadero, sino que este eco también transmitía que ellos estaban haciendo ¿qué? Esperando, como dice allí el versículo 10, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos estaban esperando anhelantes el regreso en gloria de nuestro Señor Jesús. Y de hecho, es bien interesante porque aquí hay una doble lección muy valiosa. Por supuesto que es la voluntad de Cristo que cada uno de nosotros, que vos y yo nos involucremos en forma activa en el servicio a otros y que reflejemos su carácter a través de obras de amor y de piedad para una humanidad doliente. Pero en este proceso, Él no quiere que los quehaceres y las ocupaciones de la vida, ¿y cuántos de nosotros andamos bien ocupados? No, si la lista de ocupaciones es bien larga, ¿no? De todas las cosas y buenas que hacemos, pero Él no quiere que todos esos quehaceres y ocupaciones, por mejores que sean, nos hagan perder de vista aquellas cosas de valor eterno. El servicio consagrado por un lado y la espera anhelante van de la mano y son inseparables. Nunca debemos tratar de separar una de otra. Darle a una importancia desmedida en desmedro o detrimento de la otra nos lleva indefectiblemente a dos extremos igualmente peligrosos. Primer extremo, el llegar a pensar que nosotros tenemos la solución a todos los problemas de este mundo. Algunos conocen eso como un complejo mesiánico. Y hay mucha gente, las personas más destacadas del mundo y con más fortuna, Bill Gates y otros ahí tratando de ver cómo erradicar la malaria y la pobreza y planes de pobreza cero y esto, pero nos olvidamos que Jesús nos dijo que esas cosas van a seguir existiendo hasta el fin del mundo. Y claro, no con esto estoy diciendo de que no debemos involucrarnos, debemos y debemos hacerlo más. De hecho, se trata de eso la lección de escuela sabática de adultos que estamos estudiando este trimestre. Debemos hacer más, pero vos y yo no vamos a poder eliminar los problemas de fondo de este mundo. Ni siquiera las mentes más capacitadas, ni siquiera las fortunas más grandes puestas a disposición de erradicar los problemas. En definitiva, el único que tiene la solución para los problemas de este mundo es Cristo Jesús, porque Él es el único que tiene la solución para los problemas del corazón, ¿verdad? Y es importante que nos involucremos, pero no irnos a un extremo, ni tampoco al otro, al extremo de llegar, como algunos, ¿verdad?, a enajenarnos tanto en una religión mística que perdamos de vista las necesidades de una humanidad doliente.
el ejemplo de los tesalonicenses nos muestra que es posible mantener un equilibrio entre ambos. Bien ocupados, con mentes y manos ocupadas en el servicio a Dios, en el servicio útil al prójimo, pero a la misma vez con nuestros ojos puestos en Cristo y en su pronto y glorioso regreso. Creo que en esta mañana haríamos bien en escuchar este eco. En el versículo 10, la palabra que usa Pablo, esperar de los cielos, la palabra esperar, literalmente significa esperar con la cabeza en alto. Es un verbo griego compuesto, yo hace mucho que no estudio esos detalles, pero literalmente tiene la idea de esperar con la cabeza en alto, en forma anhelante. ¿Será que es así como esperamos la venida de Jesús en nuestra vida diaria? ¿O a veces, en vez de andar con la cabeza en alto, andamos cabizbajos y nos olvidamos de esa promesa y de su cumplimiento próximo? Ojalá tengamos una mirada anhelante y podamos tener nuestros ojos y nuestra cabeza en alto, porque nuestra redención está cerca, ¿verdad? En esta mañana tal vez me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera. Evidentemente, la segunda venida de Cristo significa el inicio de toda una vida de gozo en su presencia. No es simplemente el final del mundo como lo conocemos, sino el inicio de una etapa mucho mejor. Y me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera, tal vez para hacerlo un poquito más gráfico. ¿Cuántas personas creen ustedes que estarían dispuestas a casarse si la ceremonia de bodas fuera el final de la relación? Si en el momento que terminan la ceremonia de bodas, a partir de ahí nunca más se vieran, ¿cuántos estaríamos o hubiéramos estado dispuestos a casarnos? Cuando hace unos 10 años atrás, aquí mi querido amigo Iván y Marchisa me dijeron, bueno, de los planes de casamiento, de la posibilidad de estar, imagínense si yo les hubiera dicho, bueno, pero con una condición, una sola condición. Yo los caso, pero ustedes me tienen que prometer que a partir del momento que salen por ahí, cada uno para su lado y nunca más se ven. ¿Qué les parece? ¿Cuántos estarían dispuestos a casarse en esas condiciones? ¿Cuántos hubiéramos estado dispuestos a casarnos si el momento de la boda hubiera sido el momento que ya no nos vemos más, verdad? Por supuesto que nadie. La boda representa meramente el inicio de una vida juntos, de toda una vida compartida. Y lo mismo deberíamos vos y yo anhelar de la segunda venida de Cristo, que sea meramente el inicio de toda una eternidad en su presencia, en la presencia de nuestro amante Salvador, de aquel que estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar para darnos la salvación. La maravillosa cena de bodas del Cordero que describe allí Apocalipsis capítulo 19, que dará inicio a una fiesta que durará para siempre, por los siglos de los siglos. No en vano la noticia de que los tesalonicenses estaban esperando el regreso del Hijo de Dios en las nubes de los cielos estaba repercutiendo por todas partes como un eco resonante. ¿Podría ser cierto algo tan maravilloso? Creo que vos y yo haríamos bien en esta mañana en escuchar este eco resonante que nos llega desde Tesalónica antigua. Maranata, Jesús vuelve pronto. Maranata, Jesús vuelve pronto. Para terminar en esta mañana, quiero compartirles algo breve. Tal vez podemos poner allí la primera foto. No sé cuánto se alcanza a ver allí, pero les quiero contar algo un poquito del lugar donde vivimos. Allí cercano a la ciudad
de Dallas. Es interesante porque allí en la ciudad de Dallas se inauguró, claro, alguien me va a decir, por supuesto que este lugar, este centro sinfónico, no tiene el historial distinguido e ilustre de nuestro querido Teatro Colón aquí, ¿verdad? Pero en el año 1989 abrió sus puertas el Centro Sinfónico Meyerson, en la ciudad de Dallas, y con el correr del tiempo llegó a ser una de las salas de conciertos, centros sinfónicos más importantes del mundo. Si ustedes ven el órgano de tubos, estaría lindo, ¿verdad? Habría que tirar aquí si lo pusiéramos adelante unas cuantas paredes, es bien grande. Pero les menciono esto por dos cosas. Aparte de sacar una lección espiritual, comentarles que en esa foto, quienes ustedes ven allí cantando son chicos adventistas. Todos los años, ya desde que, poco después que se abrió este lugar, la Universidad Adventista del Suroeste, que está en King, Texas, tiene este evento en abril de cada año, en el que tocan instrumentos y cantan todos los estudiantes que están en coros y en grupos musicales, pero también se invita a todos los estudiantes, especialmente de grados superiores de las escuelas secundarias de toda la Unión. Texas, Nuevo México, Oklahoma, Luisiana y Arkansas, esos 5 estados. Vienen los estudiantes de todas las escuelas secundarias. Y esto dice 2013, ahí estuvimos con mi esposa, con nuestro hijo Eric. Solamente el coro, ahí eran 400 voces de estudiantes, más todos los conjuntos sinfónicos, bandas, bueno, de orquesta, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y por supuesto eso es un testamento de lo que también puede influir la educación adventista, que sin ser perfecta, evidentemente tiene mucho para brindarnos, no solamente en el área musical, porque ellos dan su testimonio, por supuesto, en aspecto espiritual también. Pero hay algo interesante. Hace 21 años atrás, estaba empezando, recién graduadito de la carrera de teología, estaba empezando a trabajar como pastor allí en el estado de Texas. Y me acuerdo que en ese año viajaron mi hermana Viviana y su esposo, Walter Leú. Viajaron a visitarnos. Y como ella es profesora de música, yo dije, ¿a qué lugar la puedo llevar? Estábamos viviendo en Keene, eso está como 1 hora y cuarto de distancia o en tiempo de la ciudad de Dallas. ¿A qué lugar la puedo llevar a mi hermana para que conozca algo lindo? ¿Y qué se imaginan ustedes? Que se me vino a la mente. Yo no conocía el Centro Sinfónico Meyerson, pero dije, ese es el lugar ideal para llevar a mi hermanita profesora de música, que si me está escuchando se va a acordar del incidente. Y allí fuimos, y aparte de disfrutar el concierto, no era el de los chicos adventistas, pero hubo algo muy lindo de percusión y vientos, no me acuerdo qué más. Pero estuvimos en ese momento admirando el diseño arquitectónico del Centro Sinfónico Meyerson y cómo está diseñado. Yo de eso no entiendo tanto como ella o como algunos de ustedes que tal vez saben más de música, pero está diseñado para tener una excelente acústica. ¿Qué significa eso? Que el sonido se transmite de una manera muy fidedigna. Casi que uno puede dejar caer ahí, no sé si tal vez exagerando un poco, un alfiler en el lugar de conciertos y uno lo escucha casi sin amplificación, se escucha muy, muy bien, pero está diseñado para tener una buena acústica. Y como parte de ese diseño, y en ese tiempo me acuerdo que comentábamos con mi hermana los materiales que se usan en la construcción de un lugar así. Paneles de maderas duras, pisos de concreto duros y bien lustrados, paneles de mármol. Y si pasamos a esa foto, ustedes pueden ver arriba también algunos de esos paneles. Materiales sólidos que son buenos en la refracción de ¿qué? Para que el sonido resultante sea un sonido claro, un sonido fidedigno, un sonido exuberante, ¿verdad?
Y saben que algo similar ocurre en nuestra vida como cristianos. Únicamente una vida fundada en una relación sólida con Cristo Jesús puede producir un eco que sea melodioso y armonioso. Es por eso que para terminar en esta mañana quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el eco de tu vida hoy? ¿Cuál es el eco de tu vida? ¿Cuál es el eco de mi vida? ¿Será que es el eco melodioso, el eco armonioso de una vida llena de la plenitud de Cristo? ¿O será que es el eco de un sonido disonante, producido por una vida sin significado? Quizás el ruido sordo y apagado de una vida que suena a hueco, reflejando un profundo vacío interior. ¿Cuál es tu eco? ¿Cuál es mi eco? Si sentís que tu vida está así, en Cristo Jesús hay buenas nuevas. Y es que ese eco distorsionado, ese eco vacío, puede ser cambiado en un eco armonioso y melodioso. Y es por eso que al terminar en esta mañana quiero invitarte a contemplar a Cristo Jesús. Que vos y yo le pidamos a Él que transforme para su honra, su honor y su gloria vidas que a menudo son vidas disonantes y huecas en vidas melodiosas y armoniosas. ¿Y sabés cuál es el secreto? El secreto es bien sencillo. Pablo lo da allí en los versículos 6 y 7, justo anteriores a los versículos que leímos. Y es el siguiente secreto. Un eco no tiene vida en sí mismo, sino que es un simple y mero reflejo de un sonido que ya existe. Y es por eso que él puede decir a los tesalonicenses: y vosotros, ahí en el versículo 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y de quién más, y del Señor. En otras palabras, Pablo, Timoteo y Silas, al estar con Jesús, habían reflejado el eco melodioso de una vida llena ¿de quién? ¿De ellos o de Jesús? Llena de Jesús. Los tesalonicenses habían podido escuchar y ver y palpar ese testimonio viviente. Y ahora ellos, al seguir el ejemplo no solo de Pablo, Timoteo y Silas, sino de Jesús, estaban o habían llegado a ser un eco para que otras personas pudieran ver en ellos ¿a quién? A Juancito, a Pedrito, no, a Jesús. Un eco no tiene vida en sí mismo, sino que es simplemente el mero reflejo o imitación de un sonido que ya existe. Solo cuando vos y yo imitemos a Cristo, permitamos que Él viva en nosotros cada día, es que nuestras vidas van a llegar a ser ecos resonantes para su honra y para su gloria. Así que el sueño que yo tengo, y ojalá sea el sueño de todos nosotros en esta mañana, el sueño que yo creo que Dios tiene, es que por todas partes donde vos y yo nos desempeñemos, donde vivamos, donde trabajemos, a donde viajemos, pueda repercutir el eco resonante de que vos y yo, de que esta iglesia de Palermo, hemos dejado atrás los ídolos de todo tipo, de que vos y yo estamos sirviendo de todo corazón al Dios vivo y verdadero, y de que vos y yo estamos esperando anhelantes el regreso glorioso, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y lo más lindo de todos es que no solamente en lo colectivo como iglesia podemos hacer que esto sea una realidad, sino que esto puede ser hoy individualmente tu realidad y la mía si le abrimos el corazón a Jesús. Que Dios los bendiga mucho y será hasta la próxima.
Después de esta bendecida meditación nos vamos a poner de pie. Vamos a entonar las estrofas del himno que lleva por título Siervos de Dios, la trompeta tocad. Himno número 166. Oremos. Maravilloso buen Dios, queremos darte gracias, Padre Celestial, porque una vez más, Señor, tú nos traes tus mensajes. Agradecerte, Señor, porque un sábado más, el eco de tu santa palabra, Señor, debería resonar mucho más fuerte en nuestros corazones que el eco que muchas veces escuchamos, Señor, a través de la indiferencia, de la injusticia, de la mediocridad y de, tal vez, Señor, de esa religión insignificativa que muchas veces tenemos. Por eso, buen Dios, a través de tu santa palabra agradecido, para que el eco y la voz de tu Santo Espíritu resuene en nuestros corazones. Y sí, Padre, tu venida está pronto a llegar. Queremos estar erguidos siempre, Señor, sin bajar nuestras vistas, para seguir adelante, firme, para que podamos transmitir lo que realmente significa vivir, estando, Señor, en comunión contigo. Una vez más, ayúdanos, Señor, al llegar a nuestros hogares, a que podamos meditar lo que hoy hemos escuchado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te guarde, himno número 38.